Muy buenas a todos, amantes del desierto. Ya sabía yo que me echabais de menos, así que traemos nuevas noticias. Esta noticia básicamente es que se abre las solicitudes para entrar en el test de la Season 6. Y bueno, voy a explicar lo que es, lo que os vais a esperar y lo que puede pasar, ¿vale? Lo que es, básicamente, el test de la Season 6, como su nombre dice, es básicamente que durante cierto tiempo, un grupo de personas, vamos a poner grande, yo creo que van a ser unas 500 a lo mejor o por ahí, no sé el número exacto, me lo he inventado la verdad, pero más o menos por ese tamaño, podrán entrar en los servidores de prueba de la Season 6, donde van a ver ellos los cambios antes que los demás y comentar esos cambios. Eh, ¿Qué cambios van a ser? Pues ahora lo comentaré. ¿Qué esperamos en esta temporada? Pues que dure aproximadamente 2 meses. Van a empezar, yo creo que empezará a finales de septiembre, el tema del test. Y obviamente hay que tener en cuenta que es un test, por lo tanto, va a haber cambios a lo largo de las pruebas y también voy a poder encontrar algún bug, alguna cosilla de ese estilo, porque es obvio que si es un test o es una prueba, pues va a haber cosas de ese estilo. Dicho esto, ¿qué os vais a esperar? ¿Qué cambios son y demás? ¿Vale? Lo primero que tendríamos son cambios referidos al PvP. Básicamente lo que comentan es que actualmente, hasta ahora se hacía un avance en que la gente, los combates fuesen más programados, ¿no? Que sean unos combates en los que ya más o menos sabías cuándo te ibas a pegar, básicamente porque tenías zonas donde había PvE, tenías zonas donde siempre la gente cuando iba de PvP eran a eventos o cosas de ese estilo. Ahora lo que han hecho es volver a los inicios en ese aspecto. Han quitado los mapas PvE, me parece lo más sensato del mundo. Han hecho que ya no haya lobby. El lobby se quitó y tal, pero ya no va a haber para nada. Y básicamente, para que sí que haya una zona donde, digamos, no tienes que vivir o trabajar en este juego, no estar pendiente del 24/7, es que vas a tener una zona en el trade donde vas a poder almacenar tu Walker. Tú lo coges como es un empaquetador, ya lo mostré en algún vídeo, lo empaquetas y durante cierto tiempo o durante cierta cantidad de Walkers es gratuito o lo puedes tener ahí. Luego con el tiempo se va degradando. Entonces a lo mejor te tienes que conectar cada X tiempo para sacar el Walker, volverlo a meter o cosas de ese estilo, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que no van a tener clanes 200 walkers en el lobby preparados para cuando haya PvP meterse al lobby y sacarlo. Creo que eso era una mierda enorme y tampoco vas a tener que un montón de clanes que tengan su walker tirados por todo el mapa porque es un mapa PvE y no pasa nada. Dicho esto, también han cambiado por completo cómo funcionan las armas, el tipo de munición, las armaduras y demás, de manera que se ha balanceado para que cada X tipo de armadura, por ejemplo, le afecte más un tipo de arma. Antes sí que es verdad que esto también estaba, pero estaba al final al punto de que decía todo el mundo, pues esto y esto, que es lo más barato y es lo más estándar, no se necesita otra cosa. Ahora, por lo menos han cambiado eso para que tenga unas armas mucha más efectividad contra otro tipo de armadura y otro tipo de armadura tenga mucha más efectividad con otro tipo de armas, ¿vale? Dicho esto, luego vamos al tema del progreso. En el tema del progreso lo que han cambiado es que ya no... Bueno, tenemos los esquemas todavía, tenemos las recetas esas, pero ahora lo que puedes hacer va en función del nivel y obviamente de los mapas de los recursos del mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tienes que ir a matar 20 campamentos Rupu para conseguir y hacerte un hacha. ¿Por qué no? Es que no tiene sentido. Ahora vas por nivel y te lo puedes hacer. Cuando quieras y como quieras si tienes los materiales. Que es lo más sencillo, lo más inteligente. Dicho esto, los esquemas o las recetas se van a seguir manteniendo. Pero se mantienen para lo que son recetas de calidad. Es decir, ¿quieres hacerte un hacha de calidad porque pega 5 más de daño? Vale, pues te vas a tener que conseguir esa receta que se conseguirá matando, yendo a X campamento o matando X monstruos o bueno, X NPC y demás. Lo mismo va a ser con todo. Lo cual, esto como digo, va a permitir que la gente que no quiera calidad o que le importe un poco esa calidad,
pues no tenga que ir matando 200 rupus para conseguir una receta de cómo hacer un hacha. Y cuando hace el hacha se le gasta. No tiene mucho sentido. Como vuelvo a repetir. Dicho esto, también, si no recuerdo mal, se van a dejar lo que es el tema de las tabletas y los fragmentos. Pero yo creo que va a ser más como un avance para ver cómo avanza esto y todavía no lo van a meter. Creo que las tabletas y los fragmentos era como para subir nivel y tal, pero creo que no sé si lo van a quitar o lo van a dejar para subir niveles más. Ya eso ya lo veremos directamente en la temporada 6 o lo iré viendo según va avanzando. Otra cosa que van a hacer es cómo funciona el tema de los mapas. Y los mapas antes, pues básicamente podías tener el mapa medio y el mapa difícil a la vez. Ahora la idea es que si todos empezamos el fácil, cuando el fácil se queme, no vayamos todos al medio, cuando el medio se queme, no vayamos todos al difícil. Es decir, la idea es que no haya tantos mapas de diferente nivel y de diferente categoría, todo durante el mismo tiempo y que todo el mundo esté obligado a irse a un mismo tipo de mapa a la vez. Lo cual esto hace que la gente como que esté más junta, más tenga que estar más unida en un mismo mapa y esto fuerza también más a que haya más PvP, haya más movimiento, haya más ese sentimiento de cuidado que en cualquier momento me la pueden liar. Es lo que más se busca en este juego porque sí, como digo, hay mucha gente que no quiere eso, pero es que si no quieres eso, al final acabas aburriéndote. Es así. Si no quieres eso, vete a un juego, a un mapa, a un servidor donde se PvE y te entretienes ahí. En el servidor oficial lo que tiene que haber es ese sentimiento de que en cualquier momento me la lían. Que a todo el mundo creo que nos gusta ese sentimiento y a la vez no. Es como que no está ahí, que te gusta, pero no tanto. Sobre todo te gusta cuando no te la lían a ti, si no eres tú el que la lía. Dicho esto, vámonos al siguiente cambio que son básicamente los walkers. En los walkers lo que han hecho es, siguen manteniendo el tema de los rigs, es decir, el que tengas que, como mucho, poner una ballesta en el walker, que solo puedas poner una, pero ya no estás obligado a ponerlo en un punto concreto. Ya está, esto ya lo vimos, que básicamente lo que hace esto es que limita la cantidad de objetos que puedes meter en un walker, pero sin embargo no te limita dónde. Lo cual lo veo muy sensato, muy inteligente, porque básicamente a mucha gente como a mí nos gusta prepararnos el walker de una forma en concreta o hacerlo de una forma concreta y nos tiramos horas poniéndolo ahí al pixel y demás. Y sin embargo, estás limitada a que no puedas poner 400 banderitas para que el enemigo no se pueda ni acercar. ¿Vale? Yo creo que es lo más sensato. Otra cosa que han hecho es limitar la cantidad de walkers que puede tener un clan en un mismo mapa a la vez. Y diréis, ¿qué significa esto? Pues básicamente lo que significa esto es que cada tipo de walker tiene una puntuación. El mapa tiene otra puntuación máxima. Si la puntuación en total de tus walkers en ese mapa supera la puntuación de ese mapa, básicamente tus walkers no se van a mover. Vas a tener que guardar uno, destruirle, hacer lo que os salga las narices. Pero ese walker no va a poder estar junto a los otros. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto va a hacer algo muy sensato y muy sencillo, de que no va a tener clanes, no van a tener, por ejemplo, un Ram Falcon. No van a tener un montón de Falcons metidos en el lobby o en cualquier lado, preparados para que cuando venga el enemigo, usarlo solamente para bloquear. Esto yo creo que viene muy bien, como digo, para quitarte estos problemas, limitar la cantidad de recursos que puede tener un clan, por muy grande que sea, en un mapa, y hacer que también tengan que jugar con los recursos que tienen en ese momento. Otra cosa que nos encontramos y que creo que está bastante bien es básicamente limitar la cantidad de personas que puede tener un cualquier encima. Lo que yo creo que es lo más sensato. Antes se limitaba por peso, sobre todo, porque decías, no puedes tener tanto peso, pero al final más o menos te la apañabas para que el walker pues, pudiese llevar a todos. Ahora lo que se ha hecho es básicamente de que si ahí vas en un dinghy, porque no puedes montar 20 personas en el dinghy. Y pasa lo mismo que cuando son muchos walkers. Básicamente, si te subes 20 personas en un dinghy, pues el dinghy no se va a mover. Cada tipo de walker
tiene una cantidad de tripulación máxima, que es lo más sensato. Y, como digo, si se suben más de esa cantidad, pues el Walker no se mueve. Así te quita el problema de que haya 20 personas en un dinghy que lo único que hacen es van con un dinghy vacío que no vale para nada para saltarte y dar por saco. Y eso pasaba antes y ha pasado durante mucho tiempo. Y así te quita esos problemas. Eh, Otro que nos vamos a encontrar es el tema de la exploración y demás, cómo funciona. Como ya lo hemos explicado antes, se ha cambiado el tema del progreso, por lo tanto, eso va a cambiar también cómo funciona la exploración. Se ha cambiado el tema de los caminantes, eso va a cambiar también cómo funciona todo. Pero han cambiado también algunos eventos y han metido nuevos. Por ejemplo, el tema del meteorito que caía y te daba ciertos recursos. Ahora va a ser más o menos igual, te va a dar ciertos recursos, pero lo han cambiado para que sea más llamativo, para que haya más PvP o por lo menos se quiera ir más a o cogerse meteorito y no sea como antes que al final llegaba a un punto que que todos pasaban de él. Otra cosa que nos vamos a encontrar es un nuevo evento que es el campamento Rupu, que creo que era como una mazmorra y demás. Sinceramente no la he visto todavía, no sé cómo funciona ni lo que tiene, pero creo que va a ser bastante chula, ¿vale? Y obviamente al hacer estos eventos lo que se espera es que haya mucho más movimiento y mucho más interés por estos eventos el que había antes, que al final llegaba un punto que los eventos anteriores básicamente ibas los 10 primeros minutos y luego estaba el mapa vacío, que es lo que pasaba antes. Ahora en principio eso cambia. Otra cosa que han cambiado, aunque sinceramente no sé muy bien cómo va el cambio, es el sistema del proxy. Eh, Al parecer lo que van a hacer es que el Walker ya no tenga que ir hasta cierto punto del mapa para poder plantarse, sino que tiene que recorrer cierta cantidad. Creo que en estos aspectos no va a cambiar mucho el cómo funcione para los clanes, es decir, siempre antes básicamente era coger un walker, entrar con el proxy lo más rápido posible, e irte desde un punto y plantarlo lo antes posible. Y la verdad que llegó a un punto que según qué mapa había peleas y tal por defender el proxy y tal. En este caso no sé cómo va a funcionar, pero la idea, según dicen, es llegar a completar su viaje. Es decir, creo que a lo mejor tiene que ir a un punto en concreto del mapa y plantarlo ahí. Si es ir a un punto en concreto del mapa que sea aleatorio, me parece bastante inteligente. Si es básicamente recorrer cierta cantidad, me parece un poco, vamos a decir, mierda, que no vale para mucho, porque básicamente va a quedar todo más o menos igual. No, no creo que sea muy útil. Dicho esto, lo que comenta básicamente que los cambios como digo, estos son los cambios más importantes, que básicamente estos cambios están enfocados a que haya más equilibrio, que haya más movimiento y tal, y que, bueno, y lo que se hace aquí de las pruebas del test este, básicamente como para hacer pruebas, para ir haciendo un avance, y como digo, encontrar bugs, correcciones, ver que si una mecánica realmente le gusta a la gente. Y así, cuando salga la temporada 6, pues la temporada 6 no sea completamente una mierda, sino que ya tenga una base que a la gente le llame. Ya tenga algo que al gran público le interese más. Dicho esto, tenéis aquí el enlace para meteros, ¿vale? Lo voy a poner en inglés para que veáis dónde está el enlace. Lo tenéis aquí básicamente. Y tendríamos, este sería el formulario. El formulario bastante sencillo. Ponéis vuestro Discord, ponéis vuestro Steam ID, que básicamente esto metéis en vuestro perfil de Steam, copiáis el URL de la página, se lo pegáis aquí y listo. Os explica aquí bastante bien cómo funciona. Luego tendríamos aquí diferentes partes del formulario de elegir desde cuándo jugáis, el tipo de juego, lo que os gusta y demás. Y si tenéis un clan, pues decir vuestro nombre de clan. Dicho esto, hay que decir que yo creo que ya he visto clanes grandes, por así decirlo. Bueno, grandes, ya creo que hay clanes de 40 personas más o menos, por ahí que he visto por ahí. También hay un grupo de gente de habla hispana que si lo queréis, comentarlo por el Discord, por aquí, por YouTube directamente quién se quiere montar un clan y demás, para que os unáis y tal. Y no creo que haya hacer, porque la idea es que a lo mejor, seguramente, si hay 500 personas, no vas a meter un clan de 100. Así que
yo creo que ahí va a estar más limitado también en el que no haya CERS o no haya clanes muy grandes. Y bueno, dicho esto, espero que os guste el vídeo, que os venga muy bien y si os apuntáis a esto y os cogen, nos vemos por el desierto. Hasta luego.